No es el dinero lo que te hace rico, es la manera en la que vives tu vida. La abundancia no es un número, es un estado del ser. Nos enseñaron a ver la riqueza como un privilegio, como algo reservado para unos pocos, como un premio que solo se obtiene con sacrificio extremo o con un golpe de suerte. Crecimos escuchando que el dinero es difícil de conseguir, que la vida es dura, que hay que conformarse, que no todos nacimos para tenerlo todo. Nos programaron para sobrevivir, no para prosperar. Y aquí estás, con las mismas dudas que todos. ¿Por qué me cuesta tanto atraer dinero? ¿Por qué cuando lo tengo se me va tan rápido? ¿Por qué algunos parecen tenerlo sin esfuerzo mientras otros luchan toda la vida sin ver resultados? Metafísica prohibida del dinero. El dinero no te huye, tú lo rechazas. Autor anónimo. Tu relación con el dinero es un reflejo de tu mente. No importa cuánto trabajes, cuánto te esfuerces, cuántas horas inviertas. Si en lo más profundo de tu ser sigues viendo la riqueza como algo ajeno, si la abundancia te incomoda, si dentro de ti hay creencias de escasez instaladas desde la infancia, entonces siempre encontrarás una manera de sabotearte. Nos enseñaron a ver el dinero como un enemigo, a temerle, a desearlo en secreto, pero despreciarlo en voz alta. Nos hicieron creer que la abundancia era para unos pocos, que la riqueza corrompe, que si tienes demasiado, alguien más se queda sin nada. Nos llenaron la cabeza de historias sobre sacrificio, sobre esfuerzo extremo, sobre lo difícil que es prosperar. Y nos lo creímos. Nos convertimos en esclavos de una idea. Trabajamos sin descanso. Corremos detrás del dinero como si fuera un fantasma que se nos escapa entre los dedos. Y cuando lo tenemos, lo retenemos con miedo. Porque en el fondo seguimos sin sentirnos dignos. Porque en el fondo creemos que todo puede desaparecer en un instante. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la riqueza no está afuera? Que no es la cantidad en tu cuenta bancaria, ni los bienes que posees, ni la seguridad que crees que te da. Que la verdadera abundancia no se mide en dinero, sino en mentalidad. El dinero no es papel, es energía. Aprende a conectar con la fuente. Recuerdo la primera vez que me hablaron de dinero. Era una tarde cualquiera, de esas en las que el sol se filtra entre las hojas y el viento lleva susurros de historias olvidadas. Mi abuela me entregó una moneda y dijo: «Esto no es solo metal, es una semilla». Yo fruncí el ceño. ¿Semilla de qué? Ella sonrió con esa paciencia de quienes saben más de lo que dicen y solo me respondió: «Depende de cómo la plantes». Años después, entendí que el dinero no es un pedazo de papel, no es un número en una cuenta bancaria, ni un puñado de monedas brillantes. Es un reflejo, un eco de nuestra energía, una manifestación de lo que creemos posible para nosotros. No es el billete en la mano, es la vibración que lo atrae o lo repele. Y sin embargo, nos han enseñado a temerlo, a idolatrarlo o a despreciarlo, como si fuera un Dios caprichoso que decide a quién bendice y a quién castiga. Pero ¿qué pasa si no es el dinero el que elige, sino nuestra propia energía la que dicta lo que llega y lo que se escapa? Observa a la gente a tu alrededor. Hay quienes, sin importar cuánto ganen, siempre parecen vivir en escasez, como si su dinero se deshiciera en sus manos. Y hay otros que, aunque pierdan todo, vuelven a construir su fortuna como si tuvieran un imán secreto. ¿Es suerte? ¿Es destino? Number es vibración. Todo en el universo es energía en movimiento, y el dinero no es la excepción. Si tu energía es de carencia, por más que corras detrás de la riqueza, ella se escapará. Si tu energía es de abundancia, por más que las circunstancias se tuerzan, siempre habrá un camino que se abra para ti. Recuerdo cuando yo mismo no entendía esto. Trabajaba sin descanso, hacía cuentas obsesivamente, me preocupaba por cada centavo que gastaba, y cuanto más me aferraba al dinero,
más parecía que se me escurría. Hasta que un día, después de una gran pérdida, alguien me dijo: el dinero es como el agua, no puedes retenerlo con los puños cerrados. Me quedé en silencio. ¿Cuántas veces había tratado de atrapar algo que, por su naturaleza, debía fluir? Entonces empecé a observar, a sentir la energía que emanaba de cada billete que tocaba. Me di cuenta de que el dinero tenía una frecuencia, que podía ser liviano o pesado dependiendo de mi estado interno. Cuando lo recibía con gratitud, multiplicaba su presencia. Cuando lo temía, cuando me obsesionaba con él, parecía desvanecerse. ¿Cómo era posible? La respuesta estaba en la ley de vibración. Todo lo que ves, todo lo que tocas, tiene una frecuencia. Y tú, con tu pensamiento y tu emoción, decides en qué frecuencia vibrar. Si dentro de ti hay miedo a la escasez, esa será la realidad que verás reflejada en tu cuenta bancaria. Si dentro de ti hay certeza de abundancia, los caminos se abrirán de formas inesperadas. No porque sea magia, sino porque la energía siempre busca su equilibrio. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has preocupado por el dinero como si fuera un enemigo? ¿Cuántas veces has sentido que nunca es suficiente? Esa angustia, ese miedo, no son simples pensamientos. Son ondas, señales que lanzas al universo y que el universo responde con circunstancias que refuerzan tu creencia. Pero al mismo tiempo, hay días en los que, sin razón aparente, todo fluye. Recibes un pago inesperado, alguien te invita a comer, aparece una oportunidad que no estabas buscando. ¿Casualidad? Number son momentos en los que, sin darte cuenta, has cambiado tu frecuencia, has permitido que el dinero llegue sin resistencia. Entonces, ¿cómo se cambia la vibración? ¿Cómo se deja de vivir en la escasez y se entra en la energía de la abundancia? Primero, tienes que darte cuenta de que el dinero no es un fin, sino un canal. No lo persigas como quien persigue una sombra. Conéctate con la fuente de donde proviene, la energía infinita del universo. Y para hacerlo, debes aprender a sentirlo de otra manera. Empieza por cambiar tu diálogo interno. Cada vez que pienses no tengo suficiente, reemplázalo por el dinero fluye hacia mí de formas inesperadas. Al principio te parecerá absurdo, porque tu mente racional buscará pruebas de lo contrario. Pero si repites una mentira lo suficiente, se convierte en verdad. Y si repites una verdad con convicción, se convierte en tu realidad. Después, practica la gratitud. No la gratitud vacía de quien finge estar contento, sino la gratitud genuina de quien entiende que cada moneda que recibe es un reflejo de su energía. Cuando pagues, hazlo con amor, no con resentimiento. Cuando recibas, hazlo con gozo, no con culpa. Aprende a dar sin miedo. La energía del dinero necesita moverse. Si lo acumulas con avaricia, se estanca. Pero si lo compartes con inteligencia y generosidad, se multiplica. No significa que debas regalarlo todo, sino que debes soltar el miedo a perderlo. Lo que das con gratitud regresa multiplicado. Y sobre todo, deja de asociar el dinero con el sacrificio. Nos han enseñado que hay que sudar la gota gorda para merecerlo, que la riqueza es solo para unos pocos, que el dinero fácil siempre se va. Pero el universo no premia el sufrimiento, premia la alineación. Si haces lo que amas, si trabajas desde la pasión y no desde la obligación, el dinero llega sin lucha, no porque caiga del cielo, sino porque tu vibración ya no lo bloquea. El dinero es energía. No se trata de desearlo, se trata de ser el tipo de persona que naturalmente lo atrae. Y para eso, hay que aprender a pensar como quien ya lo tiene, a sentir como quien ya es abundante, a actuar como quien confía en el flujo del universo. La ley de la vibración. Si tu energía es de escasez, tu cuenta bancaria también lo será. El dinero tiene una frecuencia. No lo crees, lo sé. Lo ves como algo tangible, como números en una cuenta, como billetes que pasan de mano en mano sin sentido.
Pero ¿alguna vez has notado cómo hay personas a las que el dinero parece seguirles como una sombra fiel, mientras que a otras se les escapa como agua entre los dedos? ¿Por qué hay quienes lo atraen sin esfuerzo, y otros que, sin importar cuánto se esfuercen, siempre están al borde de la quiebra? No es suerte, no es destino, es vibración. Todo en el universo vibra. La silla donde te sientas, la comida que comes, las palabras que dices. Pero lo que más vibra es lo que piensas y lo que sientes. Y esas vibraciones, esas ondas invisibles, son las que determinan lo que el mundo te devuelve. Recuerdo una vez en que mi energía estaba tan baja que cada centavo que ganaba parecía desvanecerse. Me preocupaba por las cuentas, me angustiaba por el futuro, me enojaba cuando veía a otros prosperar mientras yo sentía que estaba atascado en el mismo sitio. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que por más que hagas, por más que trabajes, el dinero simplemente no quiere quedarse contigo. Hasta que un día alguien me dijo algo que me atravesó como un relámpago. Tu cuenta bancaria es el reflejo exacto de lo que vibras. Me reí. ¿Cómo iba a ser posible que mis emociones afectaran algo tan real como el dinero? Pero después empecé a observar. Miré a las personas que vivían en abundancia y noté que no solo tenían dinero, sino que tenían una energía diferente. No hablaban de escasez, no temían gastar, no sufrían por cada billete que soltaban. Fluían, porque eso hace la energía, fluye. Y luego miré a los que siempre se quejaban de que el dinero no alcanza, la vida es dura, todo está cada vez más caro. Y sus vidas eran exactamente eso: escasez, dificultad, limitación. Sus palabras, sus pensamientos, sus emociones estaban sintonizadas con la pobreza, y el universo solo les devolvía más de lo mismo. Fue entonces cuando comprendí que el dinero no llega porque lo necesites, sino porque estás en la frecuencia para recibirlo. Y si tu frecuencia es de carencia, si todo en ti grita no tengo suficiente, entonces esa será la verdad que experimentarás. No importa cuánto te esfuerces, cuánto reces, cuánto trabajes. Si tu vibración es baja, el dinero te dará la espalda, porque el dinero no va hacia el esfuerzo, va hacia la energía. ¿Cómo cambias esa energía? Lo primero es observar cómo hablas del dinero. ¿Qué dices cuando lo mencionas? ¿Te quejas de que nunca alcanza? ¿Sientes miedo cuando gastas? ¿Te duele pagar cuentas? Cada pensamiento que tienes sobre el dinero envía una señal. Y si esa señal es de angustia, el dinero se alejará, porque no puede existir abundancia en un campo de vibración baja. Lo segundo es cómo lo sientes. No basta con decir soy abundante si por dentro sientes miedo. La vibración no se engaña. Es como cuando alguien finge una sonrisa, pero en sus ojos se ve el vacío. La vida no responde a las palabras, responde a la emoción que las acompaña. Así que empieza a sentirte rico antes de serlo. No se trata de derrochar lo que no tienes, sino de vibrar desde la certeza de que el universo es abundante y de que el dinero fluye cuando lo sueltas con confianza. Hubo un tiempo en el que cada gasto me dolía. Pagaba con resentimiento, con la sensación de que cada billete que salía nunca volvería. Y así fue. Mi dinero siempre se iba y nunca volvía. Hasta que entendí que debía cambiar la forma en que lo entregaba. Cada vez que pagaba algo, lo hacía con gratitud. Gracias porque puedo pagar esto. Y en lugar de ver el dinero como algo que perdía, lo vi como algo que estaba poniendo a circular, como un río que fluye y regresa en forma de nuevas oportunidades. Y entonces sucedió algo extraño. Más dinero empezó a llegar, de formas inesperadas, de lugares que no había previsto. No fue magia, fue energía alineándose. Si tu vibración es de escasez, el dinero siempre será un problema en tu vida. Pero si tu vibración es de abundancia, el dinero se convertirá en un aliado. No porque aparezca de la nada, sino porque dejarás de bloquearlo con tus pensamientos y emociones negativas. Hay una verdad que duele, pero que necesitas escuchar.
Si siempre estás luchando con el dinero, no es el dinero el problema. Eres tú. Y no es culpa tuya. Nos han programado para creer en la carencia. Nos han enseñado a temer al dinero, a verlo como algo sucio, como algo difícil de conseguir, como algo que hay que ganar con sangre y sacrificio. Y si creces con esas creencias, tu vibración se alinea con ellas, y el universo te da exactamente lo que esperas: dificultad, esfuerzo, carencia. Pero puedes reprogramarte. Puedes empezar a hablar diferente, a pensar diferente, a sentir diferente. Puedes empezar a ver el dinero como lo que realmente es: energía en movimiento, un reflejo de lo que crees posible para ti. Y cuando lo hagas, cuando realmente cambies la frecuencia en la que vibras, verás que el dinero ya no es un enemigo, sino un recurso que fluye hacia ti con la misma naturalidad con la que el sol sale cada mañana. No intentes atraer dinero desde la carencia. No reces por abundancia mientras sientes que te falta. No pidas más mientras sigues vibrando en el miedo. El universo no responde a las palabras, responde a la energía. Y si cambias tu vibración, cambias tu realidad. Riqueza y mente. El dinero es un reflejo de tu subconsciente. Hay un espejo en el que casi nadie quiere mirarse. Un espejo que no está colgado en ninguna pared, pero que se refleja en todo lo que te rodea. No importa cuánto lo ignores, cuánto lo evites, cuánto trates de hacer como si no existiera. Ese espejo eres tú. Y el dinero es solo el reflejo de lo que llevas dentro. No es un juego de azar, ni un premio que unos ganan y otros no. Es una extensión de tu mente, un eco de lo que crees posible para ti. Siempre me pregunté por qué algunas personas podían hacer dinero con tanta facilidad, mientras que otras, sin importar cuánto trabajaran, apenas podían mantenerse a flote. Era como si algunos tuvieran una llave invisible que les abría puertas y otros estuvieran condenados a golpear en vano. Me obsesioné con la pregunta. Observé, escuché, y un día la respuesta llegó de la manera más brutal. El dinero no es más que un reflejo de lo que crees merecer. Recuerdo a un hombre que conocí hace años, inteligente, trabajador, lleno de ideas, pero por más que se esforzaba, nunca tenía suficiente. Siempre le faltaba algo. Siempre había una deuda que pagar. Siempre vivía en esa sensación de casi, pero no. Un día le pregunté qué pensaba sobre la gente rica, y su respuesta me lo dijo todo. Son unos egoístas. No se puede tener tanto dinero sin haberle hecho daño a alguien. ¿Y tú quieres ser rico?, le pregunté. Me miró con desconcierto. Por supuesto. Pero ahí estaba el problema. Quería ser rico, pero su subconsciente creía que la riqueza era sucia. Quería abundancia, pero en el fondo la rechazaba. Así que, sin saberlo, su propia mente saboteaba cada intento, cada oportunidad, cada camino. No es diferente a lo que te pasa a ti. Tal vez dices que quieres más dinero, que quieres vivir sin preocupaciones, que quieres prosperar, pero ¿qué hay en el fondo de tu mente? ¿Qué te enseñaron sobre el dinero cuando eras niño? ¿Qué escuchaste de tus padres? ¿Creciste oyendo que había que trabajar duro para ganarse la vida? ¿Que el dinero no crece en los árboles? ¿Que los ricos son malos? ¿Que hay que conformarse? Esas creencias no se quedan flotando en el aire, se clavan en el subconsciente como raíces invisibles. Y aunque conscientemente desees riqueza, esas raíces siguen jalándote hacia abajo, porque en algún lugar dentro de ti sigues creyendo que la abundancia no es para ti. Mira tu cuenta bancaria. Mira cómo te sientes cuando pagas algo. Mira lo que piensas cuando ves a alguien con más dinero que tú. Esos pensamientos, esos sentimientos, son la llave o la trampa. Si sientes envidia, rechazo, miedo, culpa, el dinero se irá de tu vida. No porque sea cruel, sino porque tu subconsciente le cerró la puerta. Me tomó tiempo entenderlo. Yo también crecí con creencias que no me servían. Creencias que me hacían sentir que, si ganaba demasiado,
Debía perderlo de alguna forma, como si fuera un delito estar en paz con el dinero. Así que cada vez que lograba algo, algo en mí encontraba la manera de perderlo. Hasta que un día decidí hacer lo más difícil, confrontar mi mente. Cerré los ojos y me pregunté, ¿qué siento cuando pienso en dinero? Y ahí estaba la respuesta. No era felicidad, no era emoción, era miedo, miedo a perderlo, miedo a que se acabara, miedo a que me cambiara. Y entonces lo entendí. No importa cuánto dinero tuviera, siempre lo perdería, porque mi mente seguía atrapada en la escasez. Así que hice algo radical. Cambié la historia. Me senté conmigo mismo y decidí reescribir lo que creía sobre la riqueza. Empecé a verme a mí mismo como alguien próspero, como alguien que podía recibir sin miedo, como alguien que ya no tenía que luchar. No fue inmediato. El subconsciente no cambia de un día para otro. Pero día tras día, pensamiento tras pensamiento, mi mente comenzó a alinearse con la abundancia. Y cuando mi mente cambió, mi realidad también. ¿Quieres saber si tu subconsciente está alineado con la riqueza o con la escasez? Hazte estas preguntas. ¿Sientes culpa cuando ganas dinero? ¿Te incomoda cobrar por tu trabajo? ¿Te molesta pagar cuentas? ¿Te sientes ansioso cuando gastas? ¿Crees que la gente rica es egoísta o corrupta? Si la respuesta es sí, ahí está el problema. No es el dinero, no es la economía, no es la suerte, es tu mente. El dinero no tiene moral, no es bueno ni malo, es un amplificador. Si eres generoso, con dinero serás más generoso. Si eres egoísta, con dinero serás más egoísta. Si eres temeroso, con dinero serás aún más temeroso. No cambia quién eres, solo muestra lo que ya hay dentro de ti. Así que si quieres más riqueza en tu vida, empieza por dentro. No basta con trabajar más, no basta con quererlo. Hay que reprogramar el subconsciente. Hay que cambiar las raíces, no solo podar las hojas. Hay que dejar de pensar en el dinero como un enemigo y empezar a verlo como un aliado. El dinero no te huye, tú lo rechazas. Ley de atracción y repulsión. El dinero no es un animal salvaje que huye de ti, no es un ser caprichoso que decide arbitrariamente en qué manos quedarse. El dinero es energía, y la energía responde a lo que emanas. Si el dinero no llega, no es porque te esté evitando, es porque, de alguna forma, tú lo estás rechazando. Cuesta aceptarlo, lo sé. Suena absurdo pensar que uno puede estar alejando aquello que tanto desea, pero ¿alguna vez has tratado de abrazar a alguien mientras en el fondo sientes resentimiento hacia esa persona? No importa cuánto estires los brazos, la otra persona lo sentirá y se alejará. Con el dinero pasa lo mismo. Puedes trabajar sin descanso, hacer afirmaciones positivas, desearlo con toda tu alma, pero si en lo más profundo de ti hay miedo, rechazo o culpa, él lo notará y se irá. Recuerdo cuando me di cuenta de esto. Fue en un café, mientras escuchaba a un amigo que se quejaba del dinero como si fuera su peor enemigo. No importa cuánto trabaje, el dinero siempre se me escapa. Siempre hay un gasto imprevisto. Siempre pasa algo que me deja en cero. Lo decía con rabia, con frustración, como si el dinero tuviera algo en su contra. Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo que dijo después. Ojalá no tuviera que preocuparme por el dinero. Ojalá el dinero no existiera. Ahí estaba la clave. Decía que lo quería, pero en el fondo lo odiaba. Lo veía como una carga, como un problema, como algo que le traía angustia en lugar de paz. ¿Cómo iba a llegar a su vida algo que rechazaba con tanta fuerza? Le hice una pregunta simple. Si el dinero fuera una persona, ¿cómo lo tratarías? Se quedó en silencio. No tuvo que responder. Su rostro lo dijo todo. Haz la prueba. Imagina que el dinero es un ser vivo, un amigo que viene a tu casa a visitarte. ¿Cómo lo recibirías? ¿Lo tratarías con alegría o con miedo? ¿Le reclamarías por no haber venido antes? ¿Lo tratarías con desprecio
pensando que nunca es suficiente? ¿Le dirías que no es importante, que hay cosas más valiosas que él? Si así lo tratas, ¿por qué querría quedarse contigo? El dinero no responde a las palabras, responde a la vibración. No basta con decir, quiero más dinero, si cada vez que lo piensas sientes ansiedad. No basta con desearlo si en lo profundo de tu mente crees que el dinero corrompe, que la riqueza es para otros, que tener demasiado es peligroso. El universo no te da lo que dices querer, te da lo que realmente esperas recibir. Y aquí viene la parte más dura. Si el dinero no está en tu vida en la medida que quisieras, es porque de alguna forma lo estás bloqueando. Tal vez porque lo ves con resentimiento, porque te sientes indigno, porque tienes miedo a perderlo, porque crees que no puedes confiar en él. Sea lo que sea, hay algo en tu interior que le está cerrando la puerta. No siempre es fácil ver esas creencias ocultas. A veces vienen disfrazadas de prudencia, de humildad, de realismo, pero están ahí, programadas en tu subconsciente desde que eras niño. Están en las frases que escuchaste en casa, en las historias que te contaron, en las experiencias que viviste, y mientras no las cambies, seguirán actuando en tu vida como un imán al revés, repeliendo aquello que dices desear. Así que la pregunta es, ¿qué sientes realmente cuando piensas en dinero? No lo que dices sentir, sino lo que se mueve en tu interior. Cierra los ojos y obsérvalo. ¿Sientes alivio o preocupación? ¿Emoción o culpa? ¿Seguridad o miedo? Ahí está la respuesta. Cambiar esta relación no es cuestión de un día. No basta con decir, ahora amo el dinero, y esperar que todo se transforme. Se trata de un proceso de reprogramación, de entrenar tu mente para que deje de ver el dinero como un enemigo y empiece a verlo como un aliado. Empieza por observar cómo hablas de él. Elimina las frases que lo rechazan. El dinero es un problema. Nunca hay suficiente. Todo está caro. El dinero se va rápido. No son solo palabras, son órdenes que le das a tu subconsciente. Cambia tu discurso. Habla del dinero con gratitud, con confianza. Después, observa cómo lo tratas. ¿Te molesta pagar? ¿Te duele soltarlo? ¿Sientes miedo cuando lo gastas? Si es así, estás vibrando en carencia. En lugar de eso, agradece cada vez que uses dinero. Agradece que tienes para pagar, que el dinero está en movimiento, que puede volver multiplicado. Y lo más importante, cambia tu autoimagen. Deja de verte como alguien que lucha por el dinero y empieza a verte como alguien que lo atrae con facilidad. No porque te sientes a esperar, sino porque ya no lo alejas con tu energía. Empieza a actuar como si el dinero ya fuera parte natural de tu vida. No con arrogancia, sino con certeza. La certeza de que la abundancia es un estado del ser, no una meta a alcanzar. Programación mental. ¿Por qué sigues pobre, aunque trabajes como bestia? Hay algo que duele aceptar, pero es necesario. No importa cuánto trabajes, cuántas horas inviertas, cuánta energía pongas en lo que haces. Si sigues atrapado en una mentalidad de escasez, el dinero te seguirá resbalando de las manos como agua entre los dedos. La pobreza no es solo una condición externa, es un programa interno. Y hasta que no lo cambies, seguirás repitiendo el mismo patrón, una y otra vez, como un reloj roto que siempre marca la misma hora. ¿Cuántas veces has escuchado la frase "el que trabaja duro prospera"? Nos la han metido en la cabeza como si fuera una ley universal, como si la riqueza fuera una simple ecuación de esfuerzo y recompensa. Pero míralo con atención. ¿Cuántas personas conoces que se matan trabajando y siguen igual de pobres? Gente que se levanta antes del amanecer, que pasa el día entero desgastándose, que lo da todo, y sin embargo, nunca tiene suficiente. Y ahora dime, ¿cuántas personas conoces que parecen vivir con facilidad, que el dinero les llega sin que parezca que hacen mucho? Algo no cuadra, ¿verdad? El problema no es el esfuerzo, es la programación mental que llevas arrastrando desde que naciste. Es ese disco rayado que suena en tu cabeza y que te dice que el dinero solo llega con sufrimiento,
que hay que ganarlo con sudor y lágrimas, que si algo viene fácil es sospechoso, que la riqueza es para otros, pero no para ti. Esas creencias están incrustadas en tu subconsciente y son ellas las que determinan lo que permites en tu vida. Porque sí, aunque no lo creas, la mente es un filtro. Y si dentro de ti hay un límite mental con respecto a la abundancia, no importa cuántas oportunidades se crucen en tu camino, tu propio cerebro las bloqueará. No se trata solo de lo que haces, sino desde dónde lo haces. Hay personas que trabajan con una mentalidad de abundancia y otras que trabajan con una mentalidad de escasez. Los primeros ven oportunidades, los segundos ven problemas. Los primeros buscan expandirse, los segundos solo buscan sobrevivir. Y la vida, que no premia el esfuerzo sino la vibración, simplemente les da más de lo que están emitiendo. Recuerdo a un hombre que conocí hace años. Era un trabajador incansable, un hombre que nunca decía que no a una jornada extra, que nunca descansaba, que siempre estaba ocupado. Pero por más que hacía, por más que se esforzaba, siempre estaba en la misma situación, contando cada centavo, ajustando gastos, estresado por el dinero. Un día le pregunté si alguna vez había pensado en otra forma de hacer dinero. Me miró como si le hubiera insultado. ¿Qué otra forma hay? Hay que trabajar duro, no hay más. Y ahí lo entendí. Su prisión no era la falta de dinero, era su forma de pensar. Porque si crees que la única manera de tener dinero es trabajando como bestia, entonces tu mente solo te permitirá hacer dinero de esa manera. Si crees que es difícil, será difícil. Si crees que nunca alcanza, nunca alcanzará. La mente es un sirviente fiel, pero no distingue entre lo que te beneficia y lo que te perjudica. Solo sigue las órdenes que le das. ¿Cuáles son las órdenes que le has estado dando sin darte cuenta? Observa cómo hablas del dinero. ¿Dices que siempre falta? ¿Que todo está caro? ¿Que hay que matarse para ganarlo? Cada una de esas frases es una orden que le das a tu subconsciente. Y el subconsciente, que es como un niño obediente, hará todo lo posible por demostrarte que tienes razón. Si quieres salir de la rueda del esfuerzo sin recompensa, tienes que empezar por cambiar la historia que te cuentas a ti mismo. Deja de pensar que el dinero solo llega con sufrimiento. Deja de creer que tienes que sacrificarlo todo para tener un poco más. No se trata de dejar de trabajar, sino de trabajar con otra mentalidad. En lugar de ver el dinero como algo que se gana con sacrificio, empieza a verlo como algo que fluye con inteligencia. La verdadera riqueza no es el resultado de cuánto trabajas, sino de cómo piensas. Si sigues viendo el dinero como algo inalcanzable, así será. Si sigues creyendo que no hay suficiente para todos, vivirás en la escasez. Pero si empiezas a abrirte a la posibilidad de que el dinero pueda llegar de formas inesperadas, si te permites recibir sin culpa, si te deshaces de la creencia de que todo tiene que ser difícil, entonces algo dentro de ti cambiará. Y cuando eso cambie, tu realidad también lo hará. Pero cuidado, no basta con decirlo, no basta con repetir afirmaciones vacías si en el fondo sigues sintiendo lo mismo. La mente no responde a las palabras, responde a la emoción que las acompaña. Si dices, soy abundante, pero en el fondo sientes miedo cada vez que miras tu cuenta bancaria, tu vibración seguirá siendo de escasez. No se trata de engañarte, sino de reprogramarte. ¿Cómo se hace? Primero, deja de hablar de escasez. No más quejas sobre lo caro que está todo, no más comentarios sobre lo difícil que es el dinero. Habla de abundancia, aunque sea en cosas pequeñas. Agradece lo que tienes en lugar de lamentarte por lo que falta. Cada vez que recibas dinero, por poco que sea, recíbelo con gratitud, no con ansiedad. Cada vez que gastes, hazlo con la certeza de que hay más por venir. Y sobre todo, empiezas a actuar como alguien que ya no vive en la lucha constante. No se trata de gastar sin pensar ni de fingir que todo está bien cuando no lo está.
Se trata de empezar a tomar decisiones desde la confianza, no desde el miedo. Se trata de dejar de buscar solo seguridad y empezar a permitir la expansión. La ley del equilibrio. Ganas poco porque no sabes recibir. No importa cuánto trabajes, cuántas horas dediques, cuántas estrategias pruebes. Si no sabes recibir, el dinero seguirá escapándose de ti. No porque el universo sea injusto, sino porque la energía se mueve en equilibrio. Y el equilibrio exige que haya un flujo constante entre dar y recibir. Parece simple, pero no lo es. La mayoría de la gente vive atrapada en una paradoja. Quieren más dinero, pero no saben qué hacer con él cuando llega. Se sienten incómodos al recibirlo, lo minimizan, lo rechazan sin darse cuenta. ¿Te ha pasado? Alguien te ofrece algo y tu primer instinto es decir, no, no hace falta. Gracias, pero no es necesario. Yo puedo solo. Como si aceptar fuera un acto de debilidad, como si recibir significara deberle algo a alguien. Recuerdo a una mujer que conocí hace años. Trabajaba sin descanso, sacrificaba su tiempo, su salud, su vida entera por generar más ingresos. Pero no importaba cuánto ganara, siempre estaba en el mismo lugar, al borde de la escasez. Un día le pregunté si alguna vez había recibido algo sin sentirse incómoda. Me miró como si hubiera dicho una locura. ¿Recibir sin dar nada a cambio? No, no me gusta deberle nada a nadie. Ahí estaba el problema. No sabía recibir. Y como el universo solo te da en la medida en que lo permites, su energía estaba bloqueada. Cada vez que alguien intentaba ayudarla, cada vez que la vida le ofrecía un poco de alivio, lo rechazaba sin darse cuenta. Decía que quería abundancia, pero en el fondo no podía sostenerla. Y ahora te pregunto a ti, ¿cómo reaccionas cuando alguien te da un regalo? ¿Cuándo te ofrecen dinero sin que lo hayas pedido? Cuando la vida te pone en la mesa una oportunidad sin esfuerzo. Si sientes incomodidad, si crees que debes hacer algo a cambio, si te apresuras a compensarlo de alguna forma, entonces ahí está tu bloqueo. La ley del equilibrio es clara. No puedes solo dar, ni puedes solo recibir. La energía tiene que fluir en ambas direcciones. Si solo das, te agotas. Si solo recibes, te estancas. Pero la mayoría ha sido entrenada para creer que dar es noble y recibir es egoísta. Que hay que sacrificarse, que hay que trabajar duro, que hay que ser humildes y no pedir demasiado. Así que, sin darse cuenta, han cerrado la puerta a la abundancia. Mira tu vida. Observa si siempre eres tú quien paga, quien ayuda, quien resuelve, quien carga con todo. Observa si te cuesta pedir apoyo, si sientes que tienes que justificar cada cosa que recibes. Eso no es generosidad, es un desequilibrio. Y todo lo que está en desequilibrio, tarde o temprano, se rompe. El dinero es una energía que necesita circulación. No puede quedarse donde no hay espacio para recibir. No puede permanecer donde hay resistencia. No es cuestión de suerte, ni de destino, ni de injusticia. Es cuestión de permitir. Empieza por lo básico. Aprende a recibir sin culpa. Acepta un regalo sin sentir la necesidad de devolver algo inmediatamente. Deja que alguien te ayude sin apresurarte a decir yo puedo solo. Permite que el dinero llegue sin la creencia de que tienes que sufrir por él. El poder de la gratitud. No agradeces, no recibes, punto final. Hay un principio simple que rige el universo, pero la mayoría de la gente lo ignora. Es tan sencillo que parece una broma, tan obvio que nadie le presta atención, pero es la clave de todo. No agradeces, no recibes. Punto final. No importa cuánto te esfuerces, cuánto desees, cuánto trabajes. Si no sabes agradecer lo que ya tienes, la vida no te dará más. No porque el universo sea cruel, sino porque la energía solo puede expandirse donde es bien recibida. Si no aprecias lo que hay, si siempre estás enfocado en lo que falta, si tu mente está atrapada en la queja y la insatisfacción, entonces lo único que harás es bloquear la abundancia. Recuerdo una conversación que tuve con alguien que vivía en la escasez constante.
No importaba cuánto dinero ganara, siempre tenía problemas. Se quejaba de todo, de los precios, del gobierno, de su trabajo, de su suerte. Un día le pregunté si había algo en su vida por lo que se sintiera realmente agradecido. Se quedó en silencio. Bueno, sí, supongo que hay cosas buenas, pero siempre falta algo. Ahí estaba la raíz de su problema. No veía lo que tenía, solo veía lo que le faltaba. Y así vivimos muchos, contando lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que aún no llega. Nos levantamos pensando en lo que nos duele, en lo que queremos cambiar, en lo que aún no hemos logrado. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a agradecer lo que ya tienes? No de manera superficial, sino realmente sentir gratitud en cada célula de tu cuerpo. La gratitud no es solo decir gracias, es una vibración, un estado del ser, una frecuencia que abre puertas. Cuando eres agradecido, te alineas con la abundancia. Dejas de ver el mundo como un lugar hostil y empiezas a notar las oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Mira a tu alrededor. Si no puedes encontrar nada por lo que estar agradecido, el problema no es tu realidad, es tu percepción. Porque siempre hay algo, siempre. Desde el aire que respiras hasta las personas que te rodean, desde el techo sobre tu cabeza hasta el alimento en tu mesa. Pero si vives atrapado en la idea de que no es suficiente, entonces eso será lo único que experimentes. Miedo a la riqueza. ¿De verdad crees que el dinero es malo? Todos dicen que quieren dinero, que quieren abundancia, tranquilidad, una vida sin preocupaciones. Lo dicen con la boca, pero en el fondo, algo dentro de ellos se retuerce, porque en algún rincón de su mente, aunque no lo admitan, hay un pensamiento que los sabotea. El dinero corrompe, los ricos son egoístas, el dinero cambia a la gente, la humildad es más valiosa que la riqueza, y así pasan los años, luchando, esforzándose, preguntándose por qué el dinero no llega, o por qué, cuando llega, se les escapa. La respuesta es más simple de lo que parece. Le temen. No lo quieren aceptar, pero en el fondo le tienen miedo, como quien coquetea con el amor pero teme enamorarse de verdad, porque sabe que eso lo obligará a cambiar. Y aquí está la verdad más dura de todas. No puedes atraer algo que en el fondo crees que te hará daño. Una vez conocí a un hombre que decía querer prosperidad. Trabajaba duro, tenía talento, hacía todo bien. Pero cada vez que parecía estar a punto de dar el salto a una vida mejor, algo pasaba. Perdía dinero en una mala inversión, se enfermaba, un socio lo traicionaba, como si el universo le pusiera trabas en cada intento. Un día, en medio de una conversación sobre su infancia, soltó una frase sin darse cuenta. En mi casa siempre nos decían que el dinero separa a las familias. Ahí estaba todo. ¿Cómo iba a permitirse ser rico si en su mente eso significaba perder a su familia? ¿Cómo iba a aceptar la abundancia si una parte de él creía que eso lo convertiría en alguien que no quería ser? Mira dentro de ti. ¿Qué te enseñaron sobre la riqueza cuando eras niño? ¿Qué escuchaste en casa, en la escuela, en la televisión? Te dijeron que la gente con dinero es fría, superficial, deshonesta. ¿Te enseñaron a ver la pobreza como un símbolo de nobleza? Porque si en lo profundo de tu mente crees que el dinero te hará una mala persona, jamás lo tendrás en abundancia. Y si alguna vez lo consigues, lo perderás de alguna forma. Porque el dinero no te cambia, solo amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, con dinero serás más generoso. Si eres egoísta, con dinero serás más egoísta. Pero la gente no ve esto. Prefiere decir que el dinero corrompe, porque así justifican su miedo a tenerlo. Piensa en esto. Si el dinero fuera malo, ¿por qué querrías más? ¿Por qué desear algo que, según tus propias creencias, podría hacerte daño? Esa es la paradoja en la que muchos viven. Desean el dinero, pero le temen al mismo tiempo.
y el universo no responde a deseos contradictorios. Si en tu interior hay resistencia, el dinero se irá a otro lado. Deja de pensar en la riqueza como un enemigo. Deja de creer que tener dinero significa perder otras cosas valiosas en tu vida, porque mientras sigas con esas creencias, seguirás saboteando cualquier intento de prosperar. No puedes atraer lo que temes, no puedes sostener lo que rechazas, hasta que no hagas las paces con la idea de ser rico, hasta que no te permitas creer que puedes tener dinero y seguir siendo una buena persona, seguirás atrapado en el mismo ciclo. No porque el dinero no quiera llegar a ti, sino porque tú, en lo más profundo, sigues huyendo de él. La abundancia es un estado del ser. Ricos y pobres juegan con las mismas reglas. Siempre pensé que la abundancia era una cuestión de suerte, de oportunidades, de circunstancias externas, que algunos nacían con estrella y otros estrellados, que el dinero fluía hacia unos pocos privilegiados mientras el resto tenía que luchar cada día para sobrevivir. Pero con el tiempo me di cuenta de algo que me sacudió hasta los huesos. Ricos y pobres juegan con las mismas reglas. No hay favoritismos en la energía del universo, no hay una mano invisible que reparte la riqueza de forma injusta. Solo hay una diferencia fundamental: el estado del ser. Lo entendí cuando conocí a dos personas que, en apariencia, vivían en mundos opuestos. Uno era un hombre que lo había perdido todo, que cada día se quejaba de su mala suerte, de lo injusta que era la vida, de lo difícil que era salir adelante. Todo en su energía gritaba escasez. Sus gestos, sus palabras, su manera de caminar. Era como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Y aunque se esforzara, aunque trabajara duro, el dinero nunca parecía quedarse con él. El otro era alguien que, a simple vista, tenía todas las de ganar. Pero lo interesante no era su riqueza, sino la manera en la que se movía por la vida. No había miedo en su mirada, no había ansiedad en sus palabras. Hablaba del dinero como si fuera una extensión natural de su existencia, como si fuera imposible que le faltara. No porque lo tuviera asegurado, sino porque dentro de él no había resistencia a la abundancia. No había miedo a perder, no había angustia por el futuro, no había escasez en su forma de pensar. Entonces lo vi claro. No se trataba de cuánto tenían en el banco, ni de las oportunidades que habían tenido, ni siquiera de la cantidad de esfuerzo que ponían en su trabajo. Se trataba de cómo se sentían con respecto a la riqueza. Uno vivía desde la carencia, el otro desde la certeza de que siempre habría más. Y la vida simplemente respondía a esa frecuencia. La abundancia no es un número, no es una cantidad de dinero, no es un cheque que llega a final de mes. La abundancia es un estado del ser, es la manera en la que piensas, en la que sientes, en la que te relacionas con la energía del dinero. No importa si hoy tienes poco o mucho, porque si dentro de ti sigues vibrando en escasez, la riqueza nunca será estable en tu vida. Mira a tu alrededor. Observa la forma en la que hablas del dinero. ¿Sientes alivio o preocupación? ¿Confianza o miedo? Porque esa emoción es la que dicta lo que recibes. No es la economía, no es el mercado, no es la crisis. Es tu estado interno lo que define lo que experimentas afuera. Si sigues viendo el dinero como algo inalcanzable, seguirás luchando para obtenerlo. Si crees que la riqueza es solo para unos pocos, nunca te incluirás en esa categoría. Si piensas que hay que sufrir para ganar, entonces sufrirás cada vez que intentes prosperar. Pero si empiezas a verte como alguien que ya es abundante, si empiezas a tratar el dinero como un amigo y no como un enemigo, si dejas de temerle y comienzas a confiar en que siempre habrá más, entonces todo empieza a cambiar. No porque el dinero caiga del cielo, sino porque ya no estarás bloqueando su flujo con tu miedo y tu resistencia. La vida no te da lo que deseas, te da lo que crees que es posible para ti. Y hasta que no cambies la forma en la que te ves a ti mismo, hasta que no te permitas ser alguien que vive en abundancia,
seguirás atrapado en el mismo ciclo de esfuerzo y escasez. Ley de la acción. Pedir al universo. Sin mover un dedo, es puro autoengaño. La primera vez que escuché sobre la manifestación, creí que era magia, que bastaba con cerrar los ojos, imaginar $1.000.000 en mi cuenta, sentirlo como si ya estuviera allí, y el universo se encargaría del resto. Esperé, practiqué afirmaciones, hice tableros de visión, me senté en mi cama con la certeza de que todo lo que deseaba llegaría a mí sin esfuerzo. Lo que nunca imaginé es que, mientras esperaba, lo único que se manifestaba era más de lo mismo, nada. Pasaron semanas, pasaron meses, y cuando miré mi vida, todo seguía igual. Fue entonces cuando la frustración me golpeó. ¿Por qué no funciona? Estoy pidiendo, estoy creyendo, estoy sintiéndolo. ¿Qué estoy haciendo mal? Y la respuesta me sacudió con una brutalidad que no esperaba. Pedir al universo sin moverte es puro autoengaño. La ley de atracción sin la ley de acción es una fantasía para los perezosos. Es como querer que te den el papel principal en una obra de teatro sin haber pisado nunca un escenario. Es desear una cosecha sin haber sembrado una sola semilla. No importa cuántas veces repitas yo soy abundante, si no actúas como alguien que realmente lo es, si no te mueves en la dirección de lo que dices querer, el universo no puede hacer su parte. Porque el universo responde a lo que haces, no solo a lo que piensas. Vi esto una y otra vez en la gente a mi alrededor. Personas que afirmaban querer cambiar su vida, pero que, en la práctica, seguían haciendo lo mismo todos los días. Querían dinero, pero no tomaban nuevas oportunidades. Querían éxito, pero no estaban dispuestos a salir de su zona de confort. Querían amor, pero seguían encerrados en su mundo, esperando que alguien llegara a rescatarlos. Y luego decían que la manifestación no funcionaba. No, lo que no funciona es quedarse quieto esperando un milagro. El universo es un socio, no un sirviente. No está aquí para hacer todo por ti mientras te cruzas de brazos. Está aquí para multiplicar tus esfuerzos, para alinearte con las oportunidades, para abrir caminos donde antes no los había. Pero si no das el primer paso, si no levantas la mano, si no estás dispuesto a moverte, entonces lo único que el universo puede hacer es mirarte y esperar a que termines de engañarte a ti mismo. Piénsalo. ¿Cómo reaccionarías si alguien te pidiera ayuda para construir una casa, pero se negara a poner un solo ladrillo? ¿Le tomarías en serio? ¿Le darías más herramientas si ves que ni siquiera usa las que ya tiene? La vida funciona igual. Quiere ayudarte, pero no puede hacer más que tú. La acción es el lenguaje que el universo entiende. No las súplicas, no los deseos, no las fantasías. Acción. Cada vez que haces algo en dirección a tu meta, cada vez que das un paso aunque no sepas exactamente cómo llegarás al final, la energía se mueve. Se activan puertas que antes estaban cerradas. Llegan personas, ideas, coincidencias que jamás habrías imaginado. Pero solo sucede cuando tú también te mueves. Deja de esperar a que todo sea perfecto. Deja de esperar el momento ideal. No existe. Lo único que existe es el ahora. Y si hoy no haces algo diferente, mañana será idéntico a hoy. Es así de simple. El secreto de la prosperidad no es magia, es ciencia energética. Siempre nos dijeron que la riqueza era para unos pocos, que la vida es dura y que para tener éxito hay que sufrir, que la abundancia es cuestión de suerte, destino o privilegio. Nos enseñaron a ver el dinero como algo esquivo, como un capricho del universo que solo bendice a unos cuantos. Nos hicieron creer que es un premio y no lo que realmente es: energía en movimiento. El dinero, como todo en esta existencia, es vibración. No tiene moral, no tiene preferencias, no escoge a quién bendecir ni a quién castigar. Solo responde a la energía de quien lo maneja. Por eso hay gente que parece atraerlo sin esfuerzo, mientras otros lo persiguen sin éxito. No es magia, es ciencia energética. Lo entendí el día que conocí a un hombre que había tenido todo y lo había perdido.
un empresario exitoso que un día lo apostó todo en un mal negocio y terminó en la ruina. Se quedó sin nada, pero nunca perdió la calma. Mientras todos le decían que se había acabado su buena suerte, él sonreía y decía: «El dinero volverá, siempre vuelve». Y así fue. Un año después ya estaba levantando otra empresa, con más éxito que antes. Le pregunté cómo lo había hecho, cómo no se había hundido en la desesperación, cómo había logrado recuperar todo en tan poco tiempo. Su respuesta me marcó para siempre, porque la riqueza no está afuera, está adentro. La verdadera prosperidad no es el dinero, es la energía con la que te mueves en la vida. Ahí lo entendí. No es lo que tienes, es lo que eres. No es lo que ganas, es lo que vibras. La prosperidad no es una cantidad en el banco, es un estado interno que dicta lo que puedes recibir. No hay magia en esto. Es un principio universal. Lo semejante atrae lo semejante. Si dentro de ti hay carencia, atraerás más carencia. Si dentro de ti hay abundancia, atraerás más oportunidades, más dinero, más recursos. No porque el universo tenga favoritos, sino porque simplemente responde a la señal que emites. Mira a tu alrededor. Fíjate en cómo las personas ricas hablan del dinero. No tienen miedo de perderlo. No lo ven como algo inalcanzable. No se angustian con cada gasto. Tienen una relación de confianza con la riqueza. Y esa confianza crea la vibración que les permite atraer más. En cambio, aquellos que viven en escasez suelen hablar del dinero con ansiedad, con frustración, con resentimiento. Y sin saberlo, siguen atrayendo más de eso. Entonces pregúntate, ¿cómo es tu energía con respecto al dinero? ¿Cómo te sientes cuando lo piensas? ¿Desde dónde estás viviendo tu relación con la prosperidad? Porque si dentro de ti hay resistencia, miedo o culpa, por más que trabajes, por más que te esfuerces, el dinero no se quedará contigo. No se trata solo de cuánto haces, sino de cómo lo haces. Cortar el karma financiero, la herencia de escasez. No es una condena. Hay cadenas invisibles que arrastramos sin darnos cuenta. No pesan en los hombros, pero se sienten en el alma. No las vemos, pero nos detienen en cada paso que damos. Esas cadenas son las creencias que heredamos, las historias que nos contaron, los miedos que no son nuestros pero que llevamos como si fueran parte de nuestra piel. Si naciste en un hogar donde siempre faltaba, donde el dinero era motivo de angustia, donde se repetía una y otra vez que la vida es dura y que hay que conformarse, entonces es probable que sigas repitiendo ese mismo patrón. No porque lo quieras, sino porque está programado en lo más profundo de tu ser. La escasez se hereda, no en la sangre, sino en la mente, no en la realidad, sino en la vibración. Conocí a alguien que pasó su vida luchando contra un enemigo que no podía ver. Era un hombre trabajador, inteligente, con talento de sobra, pero sin importar cuánto hiciera, siempre parecía encontrarse con los mismos obstáculos. Cada vez que ahorraba un poco, surgía un gasto inesperado. Cada vez que estaba a punto de mejorar su situación, algo lo frenaba. Era como si una fuerza invisible lo empujara de vuelta al mismo lugar una y otra vez, hasta que un día, en una conversación sin importancia, recordó algo que su madre solía decirle de niño. En esta familia nunca hemos sido ricos y nunca lo seremos. Ahí estaba la maldición disfrazada de enseñanza, el decreto camuflado en palabras inocentes. Sin saberlo, había crecido con la certeza de que la abundancia no era para él, y sin darse cuenta, su propia mente encontraba la manera de confirmar esa creencia una y otra vez. Ahora dime, ¿qué escuchaste tú sobre el dinero cuando eras niño? ¿Qué frases se repetían en tu casa? ¿Qué actitudes tenían tus padres hacia la riqueza? Porque esas palabras, esos miedos, esas limitaciones, se convirtieron en el programa que ha estado corriendo en tu subconsciente desde entonces. Pero aquí está la verdad que nadie nos dice. La herencia de escasez no es una condena,
a menos que tú lo permitas. Puedes romper el ciclo. Puedes ser el primero en tu familia en cambiar la historia. Puedes soltar esas creencias y escribir una nueva realidad para ti y para quienes vengan después de ti. Pero para hacerlo, primero tienes que darte cuenta de que esas ideas no son tuyas. No naciste pensando que la vida es difícil. No llegaste a este mundo con miedo a la abundancia. Esas creencias te fueron dadas, y así como te las dieron, puedes devolverlas. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué pienso realmente sobre el dinero? ¿Lo veo como un aliado o como un problema? ¿Me siento cómodo con la idea de ser próspero o en el fondo hay culpa, miedo, rechazo? Porque si hay resistencia, es porque en algún lugar de tu mente todavía hay un programa de escasez funcionando en silencio. Cortar el karma financiero no significa ignorar la historia familiar. No significa despreciar a quienes te criaron ni renegar de tus raíces. Significa agradecer lo aprendido, pero decidir que no seguirás perpetuando lo que ya no te sirve. Significa dejar de repetir la misma historia solo porque así ha sido siempre. Significa tomar la decisión consciente de que tú mereces más, de que la riqueza no es privilegio de unos pocos, de que la abundancia no es pecado, de que estar bien no es una traición a tu familia. Romper el ciclo requiere valentía. Significa desafiar lo que creíste toda tu vida. Significa tomar decisiones que quizás incomoden a quienes siguen atrapados en la mentalidad de carencia. Significa aprender a pensar diferente, a hablar diferente, a sentir diferente. Porque si sigues actuando desde la misma vibración con la que fuiste criado, seguirás obteniendo los mismos resultados. La energía del dar y recibir. ¿Quieres recibir sin dar? Así no funciona. Todo en este universo es energía en movimiento. El aire que respiras, el agua que fluye, la sangre que recorre tu cuerpo. Nada permanece estático. Todo se equilibra en un ciclo perfecto de dar y recibir. Entonces, ¿por qué crees que con el dinero es diferente? ¿Por qué piensas que puedes pedir, exigir, esperar que la abundancia caiga en tus manos sin haber soltado nada primero? Veo a muchas personas que se quejan de que no tienen suficiente, que el dinero no les alcanza, que la vida es injusta con ellos. Pero si les preguntas, ¿cuándo fue la última vez que dieron algo sin miedo, sin resistencia, sin esperar nada a cambio? Se quedan en silencio. Porque quieren recibir, pero no quieren dar, y así no funciona. El universo no trabaja con egoísmo, no responde a la codicia ni a la acumulación obsesiva. Responde al equilibrio, porque el que solo retiene se ahoga en su propia escasez, y el que solo da sin permitir recibir, se seca hasta quedarse vacío. Recuerdo a una mujer que me dijo que nunca tenía suficiente dinero, que por más que trabajaba, siempre se le escapaba de las manos. Le pregunté si alguna vez había dado dinero con gusto, con gratitud, con la certeza de que volvería multiplicado. Me miró como si hablara en otro idioma. ¿Dar dinero cuando apenas tengo? Eso es absurdo. Pero ahí estaba su error. Vivía atrapada en la mentalidad de escasez, en la creencia de que soltar significaba perder. No entendía que el dinero es como el agua. Si la estancas, se pudre. Si la dejas fluir, se renueva. Y no hablo solo de dinero, hablo de energía. ¿Cuántas veces has querido recibir amor sin darlo primero? ¿Cuántas veces has esperado reconocimiento sin haberlo ofrecido? ¿Cuántas veces has deseado éxito sin haber entregado valor a los demás? Queremos recibir sin soltar, sin confiar, sin participar en el flujo de la vida. Pero la verdad es esta: lo que no das, se te niega. Y lo que das con miedo, vuelve con escasez. Dar no es perder. Dar es abrir espacio. Dar es demostrarle al universo que confías en su abundancia. Pero no se trata de dar desde la obligación o desde la culpa, sino desde la certeza de que todo lo que sale regresa multiplicado. Mira a tu alrededor, observa a las personas más prósperas. No son las que acumulan con avaricia, son las que saben compartir, las que invierten en los demás,
las que mueven la energía sin miedo, porque saben que el dinero es una herramienta, no un fin. Ahora piensa en ti. ¿Cómo te sientes cuando das? ¿Lo haces con alegría o con miedo? ¿Sientes que cada gasto es una pérdida o una inversión? Porque si cada vez que pagas lo haces con resentimiento, estás bloqueando el flujo. Si cada vez que alguien te pide ayuda te niegas por temor a quedarte sin nada, estás vibrando en carencia. Y la carencia solo atrae más carencia. El secreto no está en dar sin medida ni en recibir sin esfuerzo. Está en encontrar el equilibrio, en soltar con confianza y recibir con gratitud, en permitir que la energía se mueva sin miedo, porque la vida es un reflejo de lo que emites. Y si te niegas a dar, el universo se negará a darte a ti. El amor y el dinero. Si no te amas, tampoco te llegará abundancia. El dinero y el amor tienen más en común de lo que crees. Ambos son energía. Ambos son reflejos de cómo te sientes contigo mismo. Ambos se quedan donde son bienvenidos y huyen de donde no hay espacio para ellos. Pero hay algo que nadie te dice. Si no te amas, tampoco te llegará la abundancia. Piénsalo. Cuando te amas, te valoras. Cuando te valoras, te permites recibir. Cuando te permites recibir, el universo te da. Pero si vives en guerra contigo mismo, si te tratas con dureza, si sientes que no mereces, entonces, ¿cómo esperas que el dinero fluya hacia ti? La escasez no está afuera, está dentro de ti. No en tu cuenta bancaria, sino en tu autoestima. Conocí a alguien que lo tenía todo para ser próspero, inteligente, trabajador, lleno de talento. Pero cada vez que ganaba dinero, lo perdía. Cada vez que estaba a punto de dar un gran paso, algo lo detenía. Un día, mientras hablábamos, dijo algo que me hizo entenderlo todo. No sé por qué, pero siempre siento que no es suficiente, que yo no soy suficiente. Ahí estaba el problema. No era que el dinero no quisiera quedarse con él. Era él quien, en el fondo, no creía merecerlo. Y el universo no te da lo que pides, te da lo que crees merecer. Ahora piensa en ti. ¿Te tratas como alguien valioso o te conformas con lo mínimo? ¿Te hablas con amor o te criticas cada vez que algo no sale bien? Porque la manera en que te tratas dicta lo que permites en tu vida. Y si no te crees suficiente, si no te respetas, si no te das lo mejor a ti mismo, ¿cómo esperas que la vida lo haga por ti? El dinero es un reflejo, un espejo de tu relación contigo mismo. Si te abandonas, él también lo hará. Si te minimizas, él te minimizará. Si te niegas a recibir amor, también te negarás a recibir abundancia, porque en el fondo son la misma energía. Mira a las personas que realmente son prósperas, no las que solo tienen dinero, sino las que viven en abundancia en todos los sentidos. Son personas que se aman, que se respetan, que saben poner límites, que no mendigan ni amor ni riqueza, no persiguen, atraen, no exigen, reciben, porque han entendido que el universo solo puede darles en la medida en que ellos mismos se dan. Las palabras crean riqueza o ruina. Hablas de crisis y tienes crisis. Las palabras son decretos. Cada vez que hablas, estás dando órdenes al universo. No importa si lo haces en broma, en queja o sin pensar demasiado. Cada palabra que sale de tu boca es un comando que tu mente y el mundo obedecen. Y sin embargo, seguimos hablando de escasez, de crisis, de lo difícil que es la vida, como si eso no tuviera consecuencias, como si decirlo no fuera una invitación a que se haga realidad. Cuando era niño, escuchaba a los adultos hablar del dinero con preocupación. No alcanza, todo está caro, las cosas están peor que nunca. Yo no entendía bien qué significaban esas frases, pero veía cómo se reflejaban en sus vidas. Las repeticiones eran infinitas. Un día, uno de mis tíos, un hombre que había hecho fortuna desde cero, me dijo algo que nunca olvidé. Los pobres hablan de pobreza y la tienen. Los ricos hablan de abundancia y la crean.
En ese momento no comprendí del todo lo que quería decir, pero con los años lo vi con claridad. Las palabras son semillas. Plantas la idea de crisis y cosechas crisis. Plantas la idea de abundancia y cosechas oportunidades. Es imposible hablar de desgracia y atraer fortuna. No porque haya un castigo, sino porque la vibración de la palabra crea la vibración de la realidad. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven en queja constante? Que hablan de lo difícil que está todo, que repiten las noticias más alarmantes, que siempre encuentran algo malo en cualquier situación. Y ahora dime, ¿cómo es su vida? No es casualidad que vivan en lucha permanente, que el dinero siempre se les escape, que las oportunidades parezcan evitarlas. No es el destino, son sus palabras las que las mantienen atrapadas. La mente no distingue entre lo que dices en serio y lo que dices sin pensar. Si cada vez que gastas dinero dices, ¡qué caro! Si cada vez que ves a alguien próspero piensas, seguro hizo trampa. Si cada vez que hablas del futuro lo pintas oscuro, entonces, ¿cómo esperas recibir algo diferente? Es como sembrar espinas y esperar recoger rosas. Las palabras crean realidades porque programan tu mente. No puedes hablar de crisis todo el día y luego querer vibrar en abundancia. No puedes repetir no hay dinero y esperar que llegue a tu vida, porque cada vez que lo dices, estás reforzando esa creencia en lo más profundo de tu subconsciente. Piénsalo bien. ¿Qué dices cuando hablas del dinero? ¿Lo ves como un problema o como una posibilidad? ¿Te quejas cuando pagas o agradeces lo que puedes comprar? ¿Dices que todo está difícil o que siempre hay oportunidades? Porque la vida escucha y te da más de lo que constantemente proclamas. Si quieres cambiar tu realidad, empieza por cambiar tu lenguaje. No vuelvas a decir que no tienes dinero. En su lugar, di, el dinero está en camino. No vuelvas a hablar de crisis. Di, todo se acomoda a mi favor. No vuelvas a quejarte de lo caro que está todo. Mejor di, siempre tengo más que suficiente para todo lo que necesito. Al principio te parecerá extraño. Sentirás que te estás engañando. Pero lo que en realidad estás haciendo es reprogramar tu mente para que vibre en una nueva frecuencia. Porque el universo no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Y tu vibración está dictada por tus palabras. Si hablas de crisis, tendrás crisis. Si hablas de abundancia, la crearás. Es así de simple, así de poderoso. La pregunta es, ¿qué realidad estás construyendo con lo que dices? El poder de la hora. Sigues esperando el momento perfecto y la vida se te escapa. La mente siempre tiene una excusa. Siempre hay algo que falta, algo que mejorar, algo que no está listo. Cuando tenga más dinero, cuando pase la crisis, cuando me sienta seguro, cuando todo esté en su lugar. Y así pasan los años. La vida se convierte en una espera eterna, en un aplazamiento sin fin. Y sin darte cuenta, te despiertas un día dándote cuenta de que el momento perfecto nunca llegó. Nos han vendido la idea de que hay que estar preparados para dar el siguiente paso, que no puedes actuar hasta que tengas todo resuelto. Pero dime, ¿quién tiene todo resuelto? ¿Cuándo ha sido la vida un lugar donde todo está perfectamente alineado para que empieces? Nunca, porque el momento perfecto no existe. Y mientras lo esperas, te pierdes lo único que realmente tienes, el ahora. Recuerdo a una mujer que soñaba con empezar su propio negocio. Llevaba años hablando de ello, estudiando, preparándose, pero siempre había algo que la detenía. Primero, que no tenía suficiente dinero. Luego, que necesitaba aprender más. Después, que no era el momento porque el mercado estaba difícil. Hasta que un día me confesó con voz temblorosa: la verdad es que tengo miedo. ¿Y si fracaso? Ahí estaba la verdad desnuda. No era el dinero, no era el mercado, no era el tiempo. Era su miedo disfrazado de excusas. Y como su mente le decía que tenía que esperar a que todo estuviera perfecto,
Se convencía a sí misma de que aún no era el momento. Pero la vida no espera. No se detiene por tus dudas ni por tus inseguridades. Mientras ella esperaba, otros con menos recursos, menos preparación y menos miedo ya estaban haciendo lo que ella soñaba. Mira tu vida. ¿Cuántas cosas has dejado para después? ¿Cuántas veces has dicho algún día? ¿Cuántos sueños has enterrado bajo la excusa del momento perfecto? ¿Cuánto más estás dispuesto a posponer tu felicidad por miedo a no estar listo? El ahora es lo único real. Todo lo demás es una ilusión. El futuro es incierto y el pasado ya no existe. Solo tienes este instante. Y si no lo aprovechas, nadie lo hará por ti. No necesitas estar listo. No necesitas que todo esté alineado. Solo necesitas decidir que hoy es suficiente, que no necesitas más dinero, más preparación, más tiempo para empezar, porque la acción crea la preparación, no al revés. Ley del diezmo energético. No es religión, es ciencia universal. Cada vez que alguien escucha la palabra diezmo, piensa en religión, en el sobre que pasa de mano en una iglesia, en un sacerdote hablando del deber de dar. Y así, con esa idea, muchos rechazan el concepto antes siquiera de entenderlo. Pero lo que nadie les dijo es que el diezmo no es un asunto de fe, es un asunto de energía, no es un dogma, es una ley universal. Porque lo que das, vuelve. Porque todo en este universo se equilibra. Durante años vi a personas que parecían condenadas a la escasez, sin importar cuánto trabajaran o cuánto esfuerzo hicieran. Gente que guardaba cada centavo con miedo, que vivía con la sensación de que si soltaban algo, jamás regresaría. Y lo curioso era que, cuanto más se aferraban, más parecían perder, como si el dinero se les escapara de las manos, como si el universo se resistiera a darles más. Pero también conocí a otros que parecían tener una conexión especial con la abundancia. No eran los que más trabajaban, ni los que más sufrían. Eran los que sabían soltar, los que confiaban en el flujo de la vida. Eran los que, aunque no tuvieran mucho, siempre daban algo. No por obligación, no por miedo a un castigo divino, sino porque entendían la ley de la circulación. Sabían que lo que retienes con miedo se pudre, y lo que das con confianza se multiplica. Un día, una mujer que había transformado su vida financiera me dijo algo que nunca olvidé. La primera vez que di dinero sin miedo, mi vida cambió. No porque lo hiciera esperando una recompensa inmediata, sino porque rompió el ciclo de escasez en el que había estado atrapada. Hasta ese momento, su relación con el dinero había sido de temor y desesperación. Cada billete que soltaba lo hacía con angustia, como si nunca fuera a volver. Pero el día que decidió dar con gratitud, todo empezó a moverse. Oportunidades que antes no veía, dinero que llegaba de formas inesperadas, una sensación de libertad que nunca había sentido. Y ahí estaba la clave. El diezmo no es un sacrificio, es una declaración de fe en la abundancia. No es darle a una iglesia, es darle a la energía, es demostrar que confías en que siempre habrá más, es soltar con gratitud en lugar de retener con miedo. Ahora dime, ¿cómo te sientes cuando das? ¿Sientes miedo de quedarte sin nada? ¿Sientes resentimiento, como si la vida te estuviera obligando a hacerlo? ¿O lo haces con la certeza de que estás abriendo espacio para recibir más? Porque la diferencia entre escasez y abundancia está ahí. En cómo das, en cómo sueltas, en cómo permites que la energía circule. La vida te da en la medida en que tú das. No porque sea un castigo o una recompensa, sino porque es así como funciona la energía. Si todo en el universo está en movimiento, si el agua fluye, si la sangre circula, si el aire entra y sale de tus pulmones, ¿por qué crees que el dinero es diferente? Si retienes el aire por miedo a quedarte sin él, te ahogas. Si retienes el dinero con miedo a perderlo, también te ahogas. La energía necesita moverse. Y cuando aprendes a dar sin miedo,
Cuando das desde la confianza y no desde la carencia, algo dentro de ti cambia. Porque el universo no responde a cuánto tienes, sino a cómo vibras con lo que tienes. Esto no es religión, no es superstición, es ciencia energética. Y funciona siempre. No porque haya una fuerza que te premie por dar, sino porque dar cambia tu vibración. Y cuando tu vibración cambia, la realidad a tu alrededor también lo hace. ¿Cómo reprogramar tu mente para la riqueza? Adiós creencias limitantes. Todo lo que tienes hoy, todo lo que experimentas, todo lo que entra y sale de tu vida, es un reflejo exacto de tu programación mental. No es la economía, no es la suerte, no es tu jefe ni el gobierno. Es tu mente, y más específicamente, las creencias que llevas dentro como si fueran la verdad absoluta. Te enseñaron que el dinero es difícil de conseguir, que hay que trabajar hasta el cansancio para ganarlo, que los ricos son deshonestos, que la vida es una lucha constante y que solo unos pocos pueden permitirse vivir con tranquilidad. Pero, ¿alguna vez te detuviste a preguntarte si todo eso es cierto? ¿O simplemente lo aceptaste porque lo escuchaste desde que eras niño? Las creencias limitantes no se sienten como algo ajeno, se sienten como la realidad misma. No porque sean verdad, sino porque han estado contigo tanto tiempo que ya ni siquiera las cuestionas. Son como un programa que corre en segundo plano, dictando lo que puedes y no puedes experimentar en la vida. Y hasta que no las desinstales, seguirás viviendo bajo sus reglas. Recuerdo a un hombre que había intentado todo para mejorar su situación financiera. Cursos, libros, estrategias de negocio. Pero nada funcionaba. Cada vez que ganaba un poco más de dinero, algo pasaba. Una deuda inesperada, una emergencia, una mala decisión. Siempre terminaba en el mismo lugar, como si hubiera una fuerza invisible empujándolo de regreso a la escasez. Un día, en medio de una conversación, dijo sin pensarlo: «El dinero no es para gente como yo». Ahí estaba, en una sola frase, la historia completa. Su mente estaba programada para rechazar la riqueza, para sabotear cualquier intento de salir adelante, porque en lo más profundo creía que no era para él. Y mientras creyera eso, no importaba cuánto hiciera, cuánto intentara, cuánto se esforzara, su propia mente seguiría bloqueándolo. Ahora te pregunto, ¿qué piensas tú del dinero? No lo que dices conscientemente, sino lo que sientes en lo más profundo. ¿Te sientes incómodo al hablar de riqueza? ¿Sientes culpa cuando ganas más que otros? ¿Tienes miedo de perderlo todo si logras tener mucho? Porque si dentro de ti hay resistencia, el dinero nunca se quedará contigo. Reprogramar tu mente para la riqueza no es un acto de magia, es un proceso. Es identificar las creencias que te han limitado toda tu vida y reemplazarlas por otras que te sirvan. Es dejar de hablar desde la escasez y empezar a hablar desde la abundancia. Es entrenar a tu mente para que vea el dinero como una energía que fluye hacia ti con naturalidad, no como un enemigo al que hay que cazar. Empieza con esto. Cada vez que pienses, el dinero es difícil de conseguir, cámbialo por el dinero fluye hacia mí con facilidad. Cada vez que sientas culpa por querer más, recuérdate que la riqueza no es un pecado, es un derecho. Y cada vez que dudes de tu capacidad para atraer abundancia, recuerda que lo único que te separa de ella es la historia que te sigues contando. La mente es un sirviente fiel. Le das una orden y la ejecutas sin cuestionarla. Si le dices que la vida es difícil, te mostrará pruebas de ello. Si le dices que la riqueza es inalcanzable, te cerrará todas las puertas. Pero si empiezas a ordenarle que vea oportunidades, que acepte la abundancia, que reciba sin miedo, entonces todo cambia. Los ritos de la abundancia, prácticas diarias para sintonizar con la prosperidad. La abundancia no es un golpe de suerte, no es un cheque inesperado ni una lotería que solo ganan unos pocos. Es una frecuencia, una energía que hay que invocar, una sintonía que se ajusta todos los días con lo que piensas,
con lo que sientes, con lo que haces. La prosperidad no es un destino, es una práctica, y como cualquier otra, necesita rituales, hábitos, pequeños actos de poder que transformen tu mente y tu vida. La primera vez que entendí esto fue cuando vi cómo actuaban las personas prósperas. No hablo solo de millonarios, hablo de aquellos que parecían vivir con facilidad, que siempre tenían lo suficiente, que nunca se preocupaban en exceso por el dinero. Me di cuenta de que todos ellos tenían algo en común. Practicaban la abundancia como una disciplina, no como un accidente. Y mientras los demás se quejaban, ellos agradecían. Mientras los demás temían gastar, ellos confiaban en que siempre habría más. Mientras los demás dudaban, ellos actuaban con certeza. Porque la abundancia no llega a los que la esperan con ansiedad. Llega a los que la viven antes de verla manifestada. Es un estado interno antes de ser una realidad externa. Entonces dime, ¿qué haces cada día para sintonizar con la prosperidad? ¿Te levantas con gratitud o con quejas? ¿Bendices lo que tienes o solo piensas en lo que falta? ¿Recibes el dinero con alegría o con miedo de que no sea suficiente? Porque la manera en que te relacionas con lo que tienes define lo que recibirás después. Hay prácticas que parecen simples, pero que tienen el poder de reconfigurar tu vibración. Un acto tan pequeño como agradecer antes de gastar, como hablar del dinero con respeto en lugar de miedo, como visualizarte en abundancia en lugar de quejarte por la escasez. Esos son los ritos de la abundancia. No son supersticiones, son entrenamientos para la mente, son formas de decirle al universo, estoy listo para recibir. Empieza por lo básico. Cada mañana, antes de quejarte, agradece. No importa qué tan poco creas tener, siempre hay algo por lo que agradecer, porque la gratitud no es solo un gesto bonito, es una llave, y quien no sabe agradecer lo que tiene, jamás recibirá más. Observa cómo manejas el dinero. ¿Lo tratas con amor o con miedo? ¿Lo retienes con ansiedad o lo usas con confianza? Si cada billete que sale de tu bolsillo te produce angustia, estás cortando el flujo. Si cada cuenta que pagas la ves como una pérdida en lugar de como un intercambio de energía, estás bloqueando la entrada de más dinero. Cambia tu percepción. Cada gasto es una inversión. Cada pago es una oportunidad de mover la energía. Crea espacios físicos que reflejen la abundancia. No puedes decir que esperas prosperidad si tu billetera está desordenada, si tu casa está llena de cosas rotas, si vives en un entorno caótico. La energía de la riqueza necesita orden, limpieza, espacio para entrar. Si tu vida está llena de desorden, el dinero lo evitará. Y lo más importante, actúa como si ya fueras próspero, no desde la arrogancia ni desde la irresponsabilidad, sino desde la certeza de que la abundancia es tu derecho natural. Habla con confianza, muévete con seguridad, invierte en ti mismo, date lo mejor que puedas en cada momento, porque si tú no te ves como alguien abundante, el universo tampoco lo hará. Vivir en la riqueza no es acumulación, es expansión consciente. La mayoría piensa que ser rico es tener una cuenta bancaria llena, propiedades, autos de lujo, objetos que prueben que lo lograron. Confunden la riqueza con acumulación, como si el propósito de la vida fuera amontonar dinero hasta el último día. Pero, ¿de qué sirve tenerlo todo si sigues viviendo con miedo a perderlo? ¿De qué te sirve acumular si no sabes disfrutar? La riqueza real no es lo que posees, es lo que expandes. No se trata de retener, sino de permitir que la energía fluya, porque el dinero es solo una manifestación de la abundancia, y la abundancia no es un número, es un estado del ser. Conocí a un hombre que había trabajado toda su vida para hacerse millonario. Lo logró. Tenía todo lo que cualquiera podría desear: casas, negocios, una vida de lujos. Pero cada vez que hablaba con él, notaba algo extraño. Nunca estaba tranquilo.
Siempre tenía miedo de perderlo todo. Se preocupaba por las crisis económicas, por los impuestos, por las traiciones. No disfrutaba nada. No gastaba sin ansiedad, no compartía sin calcular, no vivía sin la sombra de la escasez. Me pregunté si eso era riqueza o una nueva forma de pobreza, porque si tu vida sigue girando alrededor del miedo, ¿de qué te sirve todo lo que tienes? Si lo único que has hecho es cambiar la preocupación por la falta de dinero por la preocupación de mantenerlo, entonces sigues siendo esclavo del mismo patrón. La riqueza no es tener más, es vivir con la certeza de que siempre habrá más. Es soltar la obsesión por retener y empezar a usar el dinero como lo que es, energía en movimiento. Porque cuando lo ves así, dejas de actuar desde el miedo. Y cuando dejas de actuar desde el miedo, el dinero ya no es una carga, sino un puente. Mira tu vida. Observa cómo te relacionas con el dinero. ¿Lo ves como una herramienta o como un seguro contra la incertidumbre? ¿Lo usas para expandirte o solo para protegerte? Porque hay quienes trabajan toda su vida acumulando y nunca sienten que es suficiente. Y hay quienes, sin importar cuánto tienen, saben que siempre habrá más, porque han aprendido a vivir en la verdadera riqueza. Vivir en abundancia no es gastar sin pensar, ni derrochar para demostrar nada a nadie. Es entender que el dinero debe moverse, que su propósito no es estancarse en una cuenta, sino circular, crear, mejorar vidas. Es aprender a invertir en lo que realmente importa, en experiencias, en crecimiento, en bienestar. Es permitirte disfrutar sin culpa, compartir sin miedo, recibir sin ansiedad. Siempre pensamos que la abundancia es algo que se alcanza, un destino al que algún día llegaremos si trabajamos lo suficiente, si hacemos las cosas bien, si tenemos suerte. Pero la abundancia no es una meta, es una forma de caminar. No es algo que llega después, es algo que se vive ahora. Mira atrás. Mira todas las veces que dijiste, cuando tenga más dinero, haré esto. Cuando tenga más tiempo, disfrutaré más. Cuando tenga más estabilidad, seré feliz. Y dime, ¿cuántas veces realmente llegaste a ese punto? ¿Cuántas veces lo pospusiste otra vez, esperando el momento perfecto? No existe el momento perfecto. No existe un punto en el futuro donde mágicamente todo encaje y finalmente te sientas en paz. Porque la escasez no es falta de dinero, es una mentalidad. Y si sigues esperando sentirte abundante hasta que todo esté bajo control, te vas a morir esperando. Este libro no es una lista de pasos, no es una receta, no es una fórmula. Es un recordatorio de que la riqueza es una vibración, que la abundancia no llega cuando acumulas, sino cuando confías, que el dinero no resuelve la mentalidad de carencia, solo la amplifica. Tú decides qué hacer con esto. Puedes seguir esperando, seguir posponiendo, seguir creyendo que algún día las cosas cambiarán por sí solas. O puedes empezar a moverte diferente, pensar diferente, actuar diferente, porque el universo no te da lo que deseas, te da lo que crees posible. Y si no crees que la abundancia es para ti, entonces no lo será. Así que dime, ¿vas a seguir viviendo desde la escasez? ¿O finalmente vas a permitirte ver que la riqueza siempre estuvo dentro de ti? Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.